Muy bien, y Johnson continúa diciendo, por lo tanto, las enseñanzas de Jesús son más bien una serie de resplandores o de matrices, una colección de percepciones internas, más que un código doctrinario. Sugiere el comentario, la interpretación, la elaboración y la discusión constructiva. Es el punto de partida de líneas de indagación rivales pero compatibles. No es una suma teológica, ni siquiera una ética, sino la base a partir de la cual es posible organizar una serie infinita de sumas. Inaugura una religión del diálogo, la exploración y el experimento. Sus aspectos radicales se equilibran con salvedades conservadoras. Hay una mezcla constante de legalismo respecto a la ley mosaica, ¿verdad? Y de antinominalismo, es decir, de oposición a la ley y a la interpretación estricta de la ley. El eje se desplaza repetidas veces del rigor y la militancia a la aquiescencia y la aceptación del sufrimiento. Parte de esta diversidad refleja el auténtico desconcierto de los discípulos y la confusión de los compiladores evangélicos a los que llegaron los recuerdos de aquellos. Jesús se movía en una línea extremadamente pragmática, que desconcertaba a todos, a tirios y a troyanos, como diría el dicho. Desconcertaba a todos porque les movía las bases sobre las cuales estaba asentada el entendimiento normal de la gente sobre el fenómeno religioso, sobre el entendimiento de Dios y de la ley que regía la vida cotidiana de todos. Jesús empieza con una deriva propia, ¿verdad? Donde se mueve entre los diversos polos que regían dentro del panorama religioso judío. Y por lo tanto, el desconcierto es mayúsculo, no hay ninguna duda. Muy bien. Pero, nos aclara Johnson, en gran parte, esto que hace Jesús es esencialmente un elemento básico de la postura universalista de Jesús. Lo que maravilla es que la personalidad que está detrás de la misión en ningún momento se fragmenta, sino que al contrario, siempre está íntegra y es fiel a su propio carácter. Jesús consigue ser todo para los hombres, al mismo tiempo que pertenece fiel a sí mismo. Esta operación compleja y delicada fue desarrollada sobre un trasfondo político y religioso colmado de peligros y de trampas. Jesús tenía que transmitir una nueva doctrina, que es la salvación a través del amor, el sacrificio y la fe. Pero hasta cierto punto tenía que presentarla con el atuendo de una reforma de la antigua, que es lo que siempre se hizo en el panorama religioso judío. Las reformas tenían que tomar la vestidura de lo antiguo, ¿verdad? Darse una carta de ciudadanía recurriendo a lo precedente, recurriendo a las profecías, revistiéndose de alguna manera con el halo que emanaba de la tradición. Así que bueno, no hay que olvidar que Jesús estaba predicando a los judíos, incorporando nuevos conceptos en las formas judías tradicionales. Ansiaba atraer a los judíos ortodoxos, pero sin comprometer al mismo tiempo su propio universalismo. Se enfrentaba al régimen en su propio territorio, al mismo tiempo que incluía en su misión a todos los elementos proscriptos. No olvidemos que el movimiento de Jesús estaba dirigido particularmente a aquellos que la ley mosaica dejaba fuera. Básicamente era la gente que nutría su movimiento. Por lo tanto, tenía que continuar el proceso de desasociación respecto del templo y de la ley, al mismo tiempo que trataba de evitar las acusaciones de blasfemia. Es decir, para poder atender a todos y sobre todo a los que estaban
fuera del mundo religioso judío, proscriptos por la aplicación de la ley, Jesús tenía que profundizar en aquello que ya habían empezado los esenios: deslegitimar al templo y a la ley, apartarse del templo y de la ley, porque el templo y la ley eran lo que constreñían y los que impedían realizar nuevas interpretaciones del mensaje divino. Todo esto lo tenía que hacer como pisando sobre cáscaras de huevos, o sobre huevos para no romperlos. Hacer todo esto sin que fuese acusado de blasfemia, ¿verdad? Es decir, tratar de reformar, de introducir elementos nuevos en el panorama religioso, pero que eso que está introduciendo y la forma en que lo está haciendo no implique que sea acusado de blasfemo. Muy bien. Además de todo esto, estaba la revelación de su propia postura. Esta cuestión tenía que ser un proceso gradual y fue siempre y hasta cierto punto ambigua. Él irradiaba autoridad, y esto fue desde el comienzo mismo el rasgo más conspicuo de su persona. Pero la autoridad, ¿de qué clase era esa autoridad que irradiaba Jesús? Ansiaba demostrar que no era un general sacerdote, destinado a representar un papel militar contra un opresor extranjero. No era el Mesías en ese sentido, ese Mesías que esperaban todos en esta confrontación última o crucial con los romanos. Un Mesías que fuese líder religioso, pero líder militar también, que actuase en la historia real del tiempo. Ese Mesías, en ese sentido, Jesús nunca asumió que era su papel, ¿verdad? Por otra parte, nos dice Johnson, no era simplemente el organizador del sufrimiento y del sacrificio. Había venido a fundar un nuevo tipo de reino y a traer un mensaje de alegría y de esperanza. ¿Cómo manifestar que su triunfo sería alcanzado a través de su propia muerte? No era una idea que atrajese ni al mundo antiguo ni a ningún mundo. Es como la cuadratura del círculo, ¿verdad? Este mensaje de amor, este mensaje de esperanza, de salvación, tenía que asentarse a través de la muerte de su líder, de la pasión y del sufrimiento. Era como difícil. Nosotros cuando lo analizamos lo vemos difícil, pues fíjense lo difícil que habrá sido en la realidad bajar todos estos elementos y de alguna manera conformarlos en un mensaje unificado. Además, nos dice Johnson, estaba la paradoja fundamental de que la misión tenía que ser vindicada por su fracaso. Es decir, curiosamente, es el fracaso del mensaje que da Jesús el que asegura su triunfo. ¿Por qué? Porque el fracaso es morir, pero el triunfo es la resurrección posterior que va a vindicar ese fracaso. Para muchísima gente era imposible aceptar o seguir a Jesús. Su familia lo repudió, por lo menos durante un cierto tiempo. Pensaban que estaba medio tocado. El distrito en que había nacido no lo aceptó. En ciertos pueblos su enseñanza no suscitó el más mínimo efecto. En algunos lugares no pudo producir milagros. Y en otros, estos milagros provocaron muy poca reacción o pronto fueron olvidados. Se creó muchos enemigos y siempre hubo elevado número de personas que ridiculizaron sus afirmaciones y sencillamente desecharon sus ideas religiosas. Podía reunir una multitud de partidarios, pero siempre para él fue igualmente fácil formar una turba de enemigos. Tan pronto como comenzó a actuar públicamente en el sector del templo, se convirtió en un hombre señalado, tanto por las autoridades romanas como por las judías, y fue blanco de la sospecha. Su negativa a dar a sus propias afirmaciones un carácter explícito e inequívoco provocó hostilidad, pero no solo en sus enemigos, también en muchos de sus seguidores. Tengan a Judas, por ejemplo. Sus partidarios nunca gozaron de su confianza total, y algunos de ellos, de tanto en tanto, alentaron sentimientos contradictorios acerca de la totalidad del asunto. ¿En qué se habían comprometido?
sus seguidores. Hay cierto indicio en el sentido de que la traición de Judas puede haber sido motivada menos por la codicia, que fue una calumnia apostólica muy fácil y poco convincente que se tejió luego, ¿verdad? O sea que tal vez Judas actuó menos movido por la codicia que por la impresión y el temor súbito de que podía estar siguiendo a un enemigo de la religión, ¿verdad? Es decir, acá, de alguna manera Johnson nos coloca bajo una luz disímil al que estamos acostumbrados al Judas traidor, ¿verdad? Como una persona que tal vez su apartamiento estuvo motivado en su incomprensión del fenómeno, ¿verdad? En su suspicacia de que tal vez este hombre en realidad lo que estaba haciendo no estaba bien y estaba apartándose de la religión. Entonces tal vez eso lo llevó a señalarlo como una persona peligrosa. Muy bien. Continúa Johnson. Al momento de su juicio y de su pasión, Jesús había conseguido formar contra él una coalición inverosímil e incluso sin precedentes. Contra él estaban las autoridades romanas, los saduceos, los fariseos e incluso Herodes Antipas. Parecía que al destruirlo, esta combinación antinatural contó en gran medida con la aprobación popular. ¿Verdad? No se olviden que el pueblo quiere salvar a los ladrones que crucifican junto con Jesús y no a Jesús. ¿Qué conclusiones podemos extraer de todo esto? La ejecución fue realizada por romanos, en cumplimiento de la ley romana. La crucifixión era la forma más degradada de la pena capital y se reservaba para los rebeldes, los esclavos amotinados y otros enemigos infames de la sociedad. Era también la más prolongada y dolorosa, aunque Jesús evitó la totalidad del horror, a causa de su muerte sorprendentemente rápida. En los evangelios canónicos se presenta a Pilatos, el procurador de Judea, como un verdugo pasivo, el que se lava las manos y dice, bueno, ustedes lo quieren, hagámoslo, ¿verdad? Este es el principio de una imaginativa y temprana tradición cristiana, que luego incluso lo llega a transformar en creyente e incluso en santo a este Poncio Pilatos. Puede alegarse que este retoque caritativo fue incorporado después de la ruptura definitiva entre la comunidad cristiana temprana y el régimen judío, para descargar sobre los judíos toda la responsabilidad moral de la muerte de Jesús. Esta es una maniobra que se hace posteriormente, ¿verdad? Cuando, si exculpamos al procurador romano de la muerte de Jesús, entonces toda la culpa, el pecado de deicidio va a recaer en el pueblo judío, que va a ser el gran caballito de batalla del cristianismo hasta antes de ayer, ¿sí? En que se levantó la condena de deicidio al pueblo judío. Muy bien. En el marco entonces de este desarrollo argumental, los eruditos judíos y otros han señalado que nunca hubo un juicio ante el Sanedrín, que los pasajes que se refieren al mismo no concuerdan con lo que sabemos por otras fuentes sobre el procedimiento y la competencia de este tribunal, que Jesús no había hecho nada para infringir la ley judía y mucho menos para provocar la pena capital, y que el episodio es mera ficción, pues sucedió sencillamente que Jesús se había ganado la ojeriza de los romanos, que lo consideraban un agitador político y por eso lo prenden y lo ajustician, ¿verdad? Esta es una interesante punta de reflexión que nos plantea Johnson y que no hay que dejarla pasar y es muy bueno para analizar críticamente todos estos momentos. Muy bien, vamos a parar acá porque nos vamos a referir a partir de la semana que viene, ¿verdad? ¿Qué significa esta ruptura? Esta ruptura del consenso judío a partir de la aparición de Jesús
y qué pasa con el mensaje de Jesús y con los encargados de difundirlo, es decir, con los apóstoles. Vamos a ver a partir de la semana que viene cuál es el papel que van a jugar los apóstoles y dentro de ellos el papel que va a jugar Pablo, que es crucial en la historia del cristianismo como propuesta religiosa universal y eterna. Muy bien, espero que pasen una muy buena semana. Cuídense mucho del frío, los que puedan vacúnense contra la gripe, aunque creo que todos estamos un poco entre medio de las dos dosis y por lo tanto habrá que esperar un poquito que tengamos la segunda dosis y los famosos 15 días transcurridos para luego poder vacunarnos contra la gripe. Muy bien, por el momento entonces nada más, que pasen muy lindo, un abrazo grande y nos estamos viendo el martes próximo. Hasta luego.